¿Existen templos o lugares específicos donde las personas, los practicantes de la religión yoruba se pueden reunir? En la actualidad existen templos, sacerdotes, cualquiera de las 4 jerarquías sacerdotales que han comprado un lugar, una casa, y la han convertido en una casa templo donde los fieles pueden ir y hacerse la adivinación, donde se reúnen los sacerdotes, los fieles de la religión. Pero exactamente no quiero explicar que no se requiere de un lugar en específico, de un templo, para poder practicar la religión yoruba, porque yo diría que en eso somos un tanto parecidos a los cristianos. La iglesia no la forma el templo, o sea, los ladrillos sobre ladrillos no son lo que forman la iglesia la forma las personas. Y en la santería funciona un tanto parecido. Lo que determina una casa religiosa es el linaje de la vertiente religiosa por donde viene la práctica de santería que tú estás ejecutando como santero. Este tipo de personas se agrupan porque todos pertenecen al mismo linaje y forman una casa religiosa. O sea, no necesitan de un templo específico, lo que necesitan es el personal. En la actualidad hay muchas casas religiosas, las personas lo forman. Yo como sacerdote a lo mejor mañana puedo tener una casa religiosa. Mi padrino, yo formo parte de una casa religiosa. Los descendientes, los que veneran un linaje, lo conocen. Ese es lo que determina las casas religiosas. ¿Cómo ha influido la religión yoruba en otras religiones? Bueno, de influir directamente en el culto de otras religiones, la religión yoruba, yo no creo que haya hecho mucho estrago. Pero sí en la fe popular. En la fe popular cubana y latinoamericana principalmente, porque la religión yoruba se ha regado por el mundo entero, la diáspora cubana principalmente, la santería se ha regado por el mundo entero, sí ha afectado o ha tenido cierta influencia, no vamos a decir la palabra afectado, vamos a decir que ha tenido cierta influencia en la fe popular, porque aquí tú te encuentras personas mayores que tú le mencionas la palabra santo, le dices Changó, Yemayá, Oshun, Orisha, y por desconocimiento, por ignorancia te dicen no, esas cosas es cosa del diablo, eso son cosas de gente mala, gente que sacrifican animales. Pero sin embargo ve y te dicen que son sumamente católicos, que estas personas son sumamente católicos, que ellos no creen en la santería. Sin embargo, cuando llegas a su casa te encuentras que tienen un San Lázaro con 2 muletas, con un plato con maíz tostado puesto, y te encuentras que tienen una Santa Árbora con una copa con vino tinto y una manzana, que esto no son más ofrendas que se le ponen, más que ofrendas que se le ponen a Shangó, y lo del maíz tostado a San Lázaro no es más que una ofrenda que se le pone a Obalú allá, que es el espíritu de la enfermedad. O sea que la religión yoruba no en el catolicismo como religión, él no ha afectado en el culto católico como tal, pero sí en la fe popular. En la fe popular. Mi abuela misma decía que era católica y mi abuela le ponía a San Lázaro maíz tostado, le ponía tasajo, ¿entiendes? Le soplaba vino seco, que esto no son más que cosas de influencia yoruba, ¿entiendes? Que no están en el culto cristiano. No creo que exista ninguna iglesia que le ponga manzanas a Santa Bárbara, ni le ponga vino tinto, ni le sople vino seco a San Lázaro obispo. No creo que esto pase. Así que no, en las religiones directamente no, pero sí en la fe popular. ¿Y por qué la religión yoruba, ¿no?, y el catolicismo, la religión católica, ha creado de alguna forma como esa competencia o esas diferencias entre ellas? Respondiendo a tu pregunta, no creo que sea competitivo porque nuestra religión no compite. Nuestra religión es como el agua. Esto es una frase de uno de mis maestros, René Brito Santana. Un viaje, una conversación me dijo que Ifá era como el agua, se adapta al recipiente donde tú lo pongas. Y así mismo es. La religión yoruba, la santería, llega para quedarse. En el lugar donde ella se sienta, ella se queda, se impregna de una forma muy mágica. Los orichas se adhieren a cualquier cultura y se adaptan, porque nuestra religión es como el agua, toma la forma del recipiente donde tú lo ves. Y bueno, el producto de esta confusión de que la gente vean a Santa Bárbara como Shangó o vean a la Caridad del Cobre como Oshun es un fenómeno muy común, al cual se llama sincretismo. No es más que el fracaso de la evangelización católica cristiana en la cultura negra.
Los negros yorubas, congos, guantú, carabalí llegaron a Cuba de una forma muy hostil porque eran tratados y traficados como esclavos. El blanco llegó a África, los esclavizó, los montó en un barco en contra de su voluntad y los trajo aquí. Y ya después, con la evolución de la esclavitud, el blanco quiso imponerle su religión al negro. Y el negro traía sus creencias propias, mucho más antiguas, porque la religión yoruba es de 4000 años antes de Cristo. O sea, el cristianismo no existía y ya en África se estaba practicando la religión yoruba, o como lo llaman en África, Abba Isis, antiguas tradiciones. El negro no le iban a quitar eso. Eso era como lo único que traían de su patria, de su país, era esta ideología de creer en sus orichas, en sus cosas. Y ellos no iban a permitir que el blanco le impusiera una religión por arriba de la de ellos. Pero ¿qué pasa? Esto ellos lo tenían muy difícil porque eran esclavos, vinieron en calidad de esclavos, no tenían derechos ninguno. Entonces el blanco adoctrinaba al negro y le decía: tú tienes que creer en Jesús, en nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el Salvador, ese es el que te va a salvar. Y los orichas y todo en lo que tú crees son cosas del demonio, que son malos. Y el negro no podía hacer otra cosa que quedarse callado. Pero quedarse callado no es aceptar la derrota. Porque en las iglesias católicas el negro miraba un cuadro y veía a Santa Bárbara, que se vestía de rojo, que había muerto porque le cayó un rayo. O sea, que su padre le cortó la cabeza y que su padre y que Dios le mandó un rayo a su padre, que usaba una espada. Entonces el negro decía: es una reina, tiene corona, tiene una espada, tiene que ver con el rayo. Este es Shango, esto no es Santa Bárbara, esto es Shango. Y entonces el negro, de cierta manera, la frustración de no poder adorar un ícono de su orilla directamente, siguió adorando sus orillas en las imágenes católicas. En los días de Reyes, cuando le daban una fiesta a los negros para que se divirtieran, para el otro día volver al arduo trabajo, los negros se ponían a tocarle un bembé, un tambor ritual a Yemayá, a cantarle a Yemayá y a venerar a Yemayá. Y cuando pasaba el capataz haciendo la guardia nocturna, decía: bueno, ¿qué están haciendo estos negros ahí? Bueno, estos negros no sé lo que estén haciendo, porque lo que sea que estén haciendo es cristiano, así que déjalos tranquilos, porque mira, están venerando a la Virgen de Regla. Porque ellos tenían un busto de la Virgen de Regla, porque ellos veían que la Virgen de Regla era la negra, que tenía que ver con el mar, porque te ponen una imagen del mar que se viste azul y dijeron: no, esta es Yemayá, esta no es la Virgen de Regla. Entonces ponían el busto de la Virgen, pero estaban invocando y rezando la Yemayá, y como los blancos no entendían la lengua, no pudieron evangelizar al negro. El sincretismo no es más que esto, que el fracaso de la evangelización católica cristiana en el pensamiento religioso del negro. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta un poco más delicada, ¿no? Y eso lo digo un poco por experiencia. Muchas veces me he encontrado con personas cuando, por ejemplo, cuando hacemos el curso de mediunidad, también fuera de los cursos, he escuchado personas que cuando escuchan la palabra santería, lo identifican con magia negra, ¿vale? Entonces a mí me gustaría que tú expliques un poco pues esa parte, no sé, verdades, mentiras, mitos, no mitos, qué es lo que ha llegado o qué es lo que llega muchas veces a que las personas puedan pensar que la santería es magia negra. La santería no es magia negra. Si fuéramos a catalogar de una forma no yoruba la santería de una forma más teosófica, diríamos que la santería es más una magia elemental, porque, vuelvo y te repito, el santero con lo que trabaja, o cualquiera de las 4 jerarquías sacerdotales de la religión yoruba, con lo que trabaja son con espíritus de la naturaleza, ¿entienden? Con elementos de la naturaleza. Y no, para nada estamos cerca de ser magia negra. Nosotros podemos hacer sacrificio a la naturaleza y a los espíritus de la naturaleza con fruta, con hierbas, con dulces, ¿entiendes? No necesariamente hay que estar sacrificando constantemente animales, que es por lo que me imagino que muchas personas piensen que la santería es magia negra. Dentro de la ideología de Olofi, Olor de Umara e Ifá, no está hacerle daño a los demás. No es para eso que los orichas vinieron a la tierra. Los orichas no nos enseñan a hacer daño, los orichas no nos enseñan a hacer hechicería. De hecho, hay un Odun de Caracol que dice que cuando alguien hace algo malo solamente se está preparando para ser castigado. Lo mismo en la tierra que en el cielo. O sea, la ideología yoruba para nada es negra, ni es malévola, ni es diabólica. El fin de los yoruba y de los negros, ancestros de nosotros en la santería cubana, es lograr ser mejor persona cada día y cumplir nuestro destino en la tierra de una forma más sutil,
siguiendo el consejo de los orichas. ¿Entiendes? De hecho, el fenómeno sincrético entre los negros y el catolicismo, cristianismo en Cuba fue posible por esto, porque aunque estaban muy distantes en prácticas y en filosofía de vida religiosa, tenían una esencia compartida, que era volverse uno con Dios, volverse mejor persona, no ser malos, no ser diabólicos, no ser malas personas. ¿Entiendes? Los negros decían que había que ser buena persona. ¿Entiendes? Que para que los orichas te ayudaran tenías que ser buena persona. Que para que Olor de Madre te diera un destino bueno tenías que ser buena persona. Que para ganar el favor de un oricha no podías hacerle daño a nadie. Que ante los ojos de los dioses, creían nuestros ancestros, las cosas o ceremonias de Aruba tenían que hacerse bien hechas, con respeto. ¿Entiendes? Y de una forma más benefactora posible, de lo más benefactora posible, porque si no, eso no era bien visto ante los ojos de los orishas. O sea que nuestra religión para nada es magia negra. Nuestra religión, ya explico, no es más que un faro que nos dice cómo tenemos que vivir de una forma más tranquila y común. No es magia negra. ¿Y por qué crees tú que las personas, o sea, por qué crees que existen personas que consideran que la santería es magia negra? Quiero decir, o sea, ¿se puede utilizar las herramientas de la santería para hacer daño? A ver, Olor de Madre creó los orichas. Y vuelvo y te repito, creó los orichas para nosotros. Nosotros podemos defendernos con los orichas, usar los orichas para defendernos. Pero no es recomendable usar los orichas para hacerle daño a nadie. ¿Por qué? Porque esto no es bien visto ante los ojos de los orichas. Cuando movemos la energía de un oricha y abusamos en nuestro sacerdocio para hacerle daño a alguien más, esto nos trae problemas. Como sacerdotes, esto nos trae grandes problemas porque no está bien hecho. Estamos manipulando el destino de alguien más y afectando el destino de alguien más para un propósito de ganancia propia. Y esto no es bueno, esto no es bien visto ante los ojos de los orichas. Conforme les explico esto, les explico que los orichas también nos sirven para defendernos. Porque ahora mismo nosotros podemos tener un problema de que estamos siendo amenazados. Estamos siendo amenazados por una persona que es problemática, que nos quiere atacar, que nos quiere agredir físicamente, que nos quiere abochornar. Y nosotros podemos poner una obra, una ofrenda al oricha para que el oricha sea quien combata con esta persona, no nosotros. El oricha combate por nosotros, pero siempre el oricha va a luchar por nosotros cuando tengamos la razón. Eso no quiere decir que cuando el día que cometamos un error y hagamos algo malo, el oricha nos va a dar la espalda, pero ya el oricha va a tener otra función ese día en nosotros. Ya el oricha va a enseñarnos cómo aceptar nuestro error, ¿entiendes? Cómo no dejar que ese error deje marcas en nuestra personalidad, ¿entiendes? Los orichas están para ayudar, no para hacerle daño a nadie. No sé, yo creo que de alguna forma la conclusión de todo esto es que el ser humano no es perfecto, que al fin y al cabo, e indiferentemente de la religión, ¿no? Yo creo que es muy importante de hacer bien las cosas, hacerlas con respeto, ¿no? Tal como dices tú, de ser buenas personas. Y sobre todo creo que lo más importante es no confundir las cosas, ¿no? Porque a veces nos encontramos de que, no sé, imagínate que la persona está pasando por un momento complicado de su vida que forma parte de su destino y da la casualidad que una semana antes o un mes antes, ¿no? Pues ha pedido el apoyo de un oricha o ha pedido, por ejemplo, un trabajo con un oricha, y que ese oricha a través de ese trabajo lo que está haciendo es abrirte los ojos, darte más fuerzas para pasar por ese momento complicado. Pero a veces nosotros por ignorancia podemos pensar que ese momento complicado lo estoy pasando por culpa de ese trabajo o esa ayuda supuestamente que yo he recibido. Entonces yo creo que ahí es como donde entra esa parte donde hay que saber asumir responsabilidades. A veces hay que saber aceptar de que hay cosas que nosotros estamos viviendo porque las tenemos que vivir, porque tenemos que aprender, tenemos que avanzar, y a veces el camino no siempre es un camino de flores, ¿no? Y que lo más importante es que da igual que sean los orichas o quienes son, lo que nos ayuda también es saber cómo pasar esa época, pasar ese periodo. Y aunque en el momento no entendemos el por qué, cuando pasamos esas situaciones entendemos qué es lo que yo he aprendido, por qué yo tuve que pasar por ahí. Y ahí es cuando agradecemos o nos damos cuenta de que los orichas
o el mundo espiritual ha estado ahí para ayudarnos, pero que en su momento no lo hemos sabido ver de forma correcta y confundimos en ese momento, creo que las cosas de magia negra y etcétera. Sí, exactamente es eso. No podemos, a veces cometemos el error, y yo mismo me meto en el saco porque los seres humanos no somos perfectos, de culpar a los orishas por no haber evitado cierta problemática en nuestra vida. Pero es que ya vuelvo y repito, los orishas no nos cambian el destino, hay cosas que están en nuestro destino, que nosotros mismos las escogimos por muy duro que sean y que no podemos cambiar. Los orishas lo que hacen es alumbrarnos y enseñarnos cómo vivirlo, cómo afrontar ese problema. A veces el problema es evitable, porque los orishas también nos quitan obstáculos, la mayoría de las veces es evitable. Pero hay problemas que no son evitables, y es ahí donde entra el sacerdote en la adivinación. El sacerdote que se respete tiene que saber cuando un problema no tenga solución, decirle al consultante: este problema no se va a solucionar, los orishas lo que pueden hacer por ti es hasta aquí. Y de lo contrario, bueno, decirle: sí, no te preocupes que este problema tendrá solución, porque hay que saber hablarle claro, ¿entiendes? Para quedar bien con los orishas, el intérprete oracular tiene que saberle hablarle claro al cliente. Tiene que ser imparcial. Su compromiso tiene que ser solamente con el orisha. Él tiene que quedar bien con el orisha. Y esto ha traído muchos problemas, ¿entiendes? Porque desgraciadamente los seres humanos tienen sentimientos y hay veces no actúan de forma profesional a la hora de hacer una adivinación. Y hay veces hay una persona enferma que en su destino está que tiene que morir y viene el familiar a mirarla, pero entonces el sacerdote le da lástima, le da mucha pena y no le quiere decir que va a morir, y entonces lo que le hace es daño. Lo que está haciendo es matándole la fe, porque si tú le dices a esa persona que el orisha va a salvarle a su familiar y después el orisha le dice que no, y el orisha te está diciendo a ti que no, y tú le dices lo que dijo, lo contrario del orisha, la culpa la carga el orisha. Además del sacerdote que se desmerita como divino, la culpa la carga el orisha. A esa persona le pierde la fe a los orishas. Si tiene orisha en sus casas, lo quiere votar al orisha porque dice: el orisha me dijo mentira. No fue el orisha, fue el intérprete que no hizo bien la adivinación. Los orishas no se equivocan, los orishas no dicen mentiras. Los orishas, por muy duro que sea la respuesta, nos van a decir siempre la verdad, porque ellos fueron creados para esto. Nosotros no fuimos creados para los orishas, ellos fueron creados para nosotros. O sea que es esto a lo que me refiero. Tenemos que ser muy claros a la hora de hacer la adivinación aquí. No podemos andarnos con miedo ni con blandenguería, como se diría en el argot popular cubano. Hay que ser fuerte a la hora de hablar. Lo mismo las cosas buenas que le abatecine una adivinación a las malas. Hay que saberlas decir. Y sí. Otra cosa muy importante que va más directamente a la comunidad religiosa, sea sacerdotal o no, tengan una jerarquía sacerdotal o no, porque esto lo puede servir lo mismo un aleyo, que es la persona no iniciada en la religión yoruba, pero que cree en los orishas, que a un sacerdote. Es que muchas veces nos concentramos en lo que no nos han proporcionado los orishas. A veces estamos pasando un momento muy malo de la vida. Vamos, hacemos adivinación, hacemos el esbozo, la obra, mejoramos, la vida nos empieza a ir mucho mejor. Y en vez de decir gracias, la vida me ha cambiado, antes yo no estaba así. En vez de mirar hacia adelante y hacia atrás, como dice un orden del caracol, que hay que mirar hacia adelante y hacia atrás, lo que hacemos es quejarnos y decir: pero ahora yo quería tener una casa, pero ahora no tengo auto, y los orishas no me están ayudando porque no tengo auto. Y entonces el orisha dirá, digo yo, ¿no? Y los orishas pensarán: joder, pero si hasta el otro día tú no tenías casa y yo te ayudé a que tuvieras tu propia casa, o te ayudé a que pudieras formar una familia, o te ayudé a que pudieras tener hijos, que tú no podías tener hijos. En vez de darme las gracias por lo que has podido lograr, solamente estás protestando, hijo mío, y te estás concentrando en lo que yo no te he podido dar, o en lo que no me toca darte todavía. Porque los orishas no tienen permitido darnos todo en el momento que nosotros queramos. Los orishas nos proveen del bienestar y de las cosas buenas que nosotros tenemos que recibir de ellos, según lo que esté puesto en nuestro destino, según lo que nosotros hayamos escogido. Eso no es su culpa. Si en nuestro destino está ser célebres en nuestro oficio a los 40 años, no lo vamos a lograr a los 30 porque no está en nuestro destino. ¿Entiendes? Eso es algo en que los orishas no pueden alterar. Ellos no alteran el destino. Ellos nos enseñan cuál es para que nosotros lo aceptemos nuestros tabúes y podamos a vivir tranquilos y esperar nuestro destino de una forma tranquila. No irnos en contra de nuestro destino.
Eso es lo que hacen los orishas, lo he repetido muchas veces en la entrevista y quiero que todo el mundo lo tenga claro, que hay que saber agradecer más lo que nos proporcionan los orishas. Hay un orden de caracol que nos recuerda que cuando estemos muy mal, miremos hacia atrás, que vamos a ver que siempre hay alguien peor que nosotros, ¿entiendes? Y que esa persona quisiera estar en el lugar que estamos nosotros por muy mal que nos veamos. Esto es muy importante porque es una forma de los orishas transmitirnos que el destino funciona igual para todo el mundo, que hay quien lo tiene peor o mejor, pero al final el destino no perdona, el destino es algo que todos tenemos que vivir. Y para lo que para algunos es una agonía, para otros es una bendición o una añoranza. Vale, entonces, al fin y al cabo lo que entiendo, ¿no? Es que somos nosotros los seres humanos que a veces dañamos las cosas por ser testarudos, por falta de información muchas veces, por ignorancia, ¿no? Y sobre todo me acuerdo una frase que recibí una vez, ¿no? Del mundo espiritual, que yo creo que en el fondo somos personas de poca fe. Y que los que tenemos fe en nuestra religión, indiferentemente cuál sea, y le tenemos como ese respeto, ¿no? Para seguirla, no es un camino fácil, porque no es fácil, porque al fin y al cabo no dejamos de vivir en un mundo donde hemos dejado de tener fe en muchas cosas. ¿Y por qué dejamos de tener fe? Por los mismos errores de nosotros mismos. Exactamente, es el ser humano quien se equivoca. El ser humano quien se equivoca y culpa a las divinidades, culpa a los orishas de forma errónea. Esta religión es un ejemplo vivo de lo que pueden causar los seres humanos en destruir algo, en desbaratar algo, porque la religión yoruba es una religión muy profunda, para llamarlo de alguna manera, con un corpus de información inmenso, muy grande. Para ser sacerdote y adivino en la religión yoruba hay que estudiar mucho, hay que memorizar muchas cosas, hay que estudiar, hay que profundizar, hay que tener un acervo. El sacerdote, el adivino tiene que tener un acervo pseudamente amplio, mínimo, porque una persona que no sepa hablar, que no se sepa expresar, que no conozca más o menos un poco de todo, no puede ser adivino de la religión yoruba, porque a ti se te va a sentar a consultarse lo mismo un obrero que un universitario, y tú tienes que saberle transmitir la información de los orishas a esa persona, y a ambos no les puedes hablar igual. O sea que es una religión que te exige cierto nivel intelectual. Para ser sacerdote, para ser fiel, los orishas nos van a recibir siempre. Para ser un sacerdote requiere de cierto estudio. La cosmovisión de nuestra religión es compleja. Imagínense ustedes que cuando en Europa se pensaba que la Tierra era plana como una pizza, ya los negros en África sabían que era esférico y que era el tercer planeta después del Sol. Ellos decían que el planeta tenía forma de isba. La isba es un fruto africano, una huira que tiene forma esférica, tiene la misma forma del planeta Tierra. Entonces ya ellos sabían desde ese entonces que la Tierra era redonda. Y en Europa, supuestamente los blancos, que era lo que teníamos la evolución, lo que más evolucionado estábamos, todavía pensábamos que era plano como una pizza. La religión yoruba tiene un corpus de información muy grande, es una religión muy bonita, y por culpa de este fenómeno que estábamos explicando, de la gente culpar a los orishas, la religión yoruba ha caído en manos de gente muy ignorante, gente que ya no quieren estudiar. Hay personas que quieren cobrar un derecho para cobrar una adivinación sin ni siquiera dominar las habilidades básicas que se necesitan para hacer una adivinación. No es solo porque ya yo me inicié y tuve el dinero para pagar la adivinación y porque estaba en mi destino, eso no me convierte en un buen sacerdote. Sí, yo me inicio, yo pago mi iniciación porque yo lo tengo en mi destino. Oracularmente a mí el oráculo me dijo que yo iba a ser sacerdote, pero yo tengo que estudiar, porque no por tener la iniciación y quedarme sentado en un sillón como este, yo voy a convertirme en un buen sacerdote de Osha. Yo tengo que estudiar, yo tengo que poner mi empeño, yo tengo que esforzarme, yo tengo que hacerle caso a mis maestros, ¿entiendes? Es casi igual que una carrera universitaria llegar a ser sacerdote de la religión yoruba. Es una religión muy profunda y desgraciadamente por estos malos entendidos, por no practicar la religión como es debido, por darle una mala imagen a la persona que llega nueva a la religión, la gente han visto esta religión como algo de gente mediocre, de gente bárbara, como cosas de negro bruto que no tenían ninguna
educación y está muy confundida. La persona, desgraciadamente, que tenga esta forma de pensar de la religión yoruba es una persona que carece de muy poca información de ella y que está pensando de una forma muy ignorante, muy ignorante. Bueno, una última pregunta, ¿vale? ¿Qué es lo más valioso que te ha enseñado a ti la religión yoruba? Mira, la religión yoruba es una maestra. Es una maestra para la vida, principalmente para los sacerdotes, porque al uno al estudiar el oráculo y estudiar sus huesos, sus historias, al interactuar con personas de distintos tipos, personas que vienen con un problema, con otro, personas que vienen con una alegría, con otra, esto nos hace crecer como ser social. A mí, en mi plano personal, la religión yoruba me ha ayudado en muchos ámbitos de mi vida. Convertirme en sacerdote de Ocha, convertirme en oriate, a mí me obligó, para decirlo de una manera, desde mi punto de vista, prácticamente me obligó a tener que estudiar, a tener que saber un poco de antropología social, a tener que conocer de un poco de arte, a tener que conocer un poco de, no sé, de distintas disciplinas, porque para yo poder transmitirle lo que dice el oráculo a una persona, yo tengo que tener un acervo, que es lo que estaba explicando antes, y a mí la religión me ha beneficiado mucho en eso. Mi religión a mí me apasionó y yo me di cuenta que si yo quería estudiarla a profundidad, yo tenía que desarrollarme intelectualmente, y fue lo que hice. Empecé a estudiar, empecé la universidad, empecé a inclinarme a leer libros que no tenían nada que ver siempre con la religión yoruba, pero que me aportaban una información que me permitía entenderla mejor como religión. Te ayuda mucho en esto y te ayuda en la interacción social. Nuestra religión es una religión que no es absoluta. En nuestra religión obliga al ser humano a vivir en sociedad, en comunidad. En nuestra religión no se hace nada solo. Uno puede sentarse y hacer una adivinación solo, pero siempre va a necesitar de un ayudante que le alcance el agua para moyubar, para hacer la moyuba ante la adivinación, o alguien que le aguante el animal para hacer el sacrificio, o alguien que conozca las hierbas para que le vaya a buscar las hierbas en lo que uno está preparando el cuarto y la iniciación. O sea, la religión yoruba obligado nos enseña a los seres humanos a que nos llevemos bien, a que vivamos en sociedad, a que nos respetemos unos a otros, a que vivamos en colectividad. Los yorubas tienen un pensamiento muy ecologista. A ellos les gusta que el ser humano esté lo más cerca de su ser natural, de su esencia natural posible. Y esto es parte de la esencia natural del ser humano, la sociedad. El ser humano es un ser social, eso es un sentimiento inherente en nosotros. Necesitamos obligatoriamente hablar con los demás, conversar, transmitirle algo, ¿entiendes? Y cuando existen personas que desgraciadamente, por golpes que le ha dado la vida, ha perdido esta capacidad de desarrollarse socialmente, de compartir con los demás, de respetar varias opiniones, es porque esta persona se está alejando de su ser interior, se está alejando de su origen, que es la sociedad, ¿entiendes? Y la religión yoruba nos ayuda mucho a esto. La religión yoruba como disciplina, porque lleva toda una disciplina férrea para lograr alcanzar ciertos objetivos, como disciplina nos concentra, nos ayuda a la concentración, nos ayuda a la perseverancia, al estudio. La religión yoruba nos educa principalmente respeto a los mayores, a los maestros, a aquellas personas que nos enseñaron. Y aunque después que uno crece y se vuelve grande en la religión o se vuelve adulto en la religión, uno coge su camino, siempre nos queda aquel sentimiento acerca de aquella persona que nos enseñó, que nos dio un adiestramiento, ¿entiendes? Que nos preparó, el respeto a los mayores, ¿entiendes? Eso es algo que a mí personalmente me ha enseñado la religión yoruba. Yo a mis maestros los venero, los quiero mucho. Y esto es algo que a mí me enseñó la religión yoruba. Yo era un niño muy rebelde, yo me acuerdo que yo era un niño que no le hacía caso a nadie, yo no escuchaba a mis padres, gritaba, tenía unos modales espantosos. Y poquito a poco me fui acercando a la religión yoruba, fui practicándola, me apasioné con ella, quise hacerme sacerdote de Ocha y
Y el lenguaje hizo que yo estudiara, que a mí no me gustaba la escuela. Como digo yo, el lenguaje hizo que yo me volviera respetuoso con los mayores. El lenguaje hizo que yo supiera expresarme. El lenguaje a mí me cambió la vida. El lenguaje me enseñó que si yo no trabajo, no me busco dinero. El lenguaje me enseñó que robar era malo. El lenguaje me alumbró, me dijo con qué amistades podía andar, con qué personas no podía andar. Ya es lo que le dije en un principio, la religión yoruba es una forma de vida y es una religión muy bonita. No está nada cerca de la magia negra. Y bueno, todas estas cosas antes mencionadas y lo que me falta, porque a mí me falta mucho por aprender. Cuando uno se vuelve sacerdote de la religión yoruba, uno piensa que va a morir y no va a dejar de aprender nunca de los orichas. Todo lo que he aprendido y lo que me queda por aprender se lo debo a mi religión y a mis orichas. Yo creo que hemos hablado de cosas súper interesantes y además me viene una frase, a ver cómo te resuena a ti, que al final todo gran poder, todo gran conocimiento requiere una gran responsabilidad. Y ojalá, yo creo que hay personas que tienen esas bases y creo que son de las personas que son buenos en todo lo que hacen, indiferentemente de la religión o práctica espiritual que tienen que hacer. Y todo, al final, a pesar de que hemos hablado de todas esas cosas, no nos hace ser personas perfectas. No hace que nuestra vida sea perfecta, sino al contrario. Es un continuo aprendizaje, es un continuo querer saber, y eso al fin y al cabo es un proceso, pero que eso no significa de que por ser santero o por practicar la religión yoruba o por practicar la mediunidad como yo, no significa de que nos hace ser personas perfectas, sino que también cometemos nuestros errores y nos levantamos y seguimos aprendiendo y seguimos, ¿no? Como dice, ¿qué es lo que hace un buen médico? Seguir estudiando. Entonces, yo darte las gracias por esa entrevista. Espero que esas palabras y esos conocimientos que tú has compartido, espero que cambie un poco la forma de ver las cosas, las personas en general. Y que al final, para saber, para conocer, para comprender, lo que hay que hacer es estudiar. Entonces, nada, gracias por estar hoy aquí, gracias por todo lo que estás haciendo